Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una pequeña oración para pedirle ayuda a nuestro Dios para este estudio que viene a continuación. Padre Señor, gracias te damos por traernos con bien a este lugar donde vamos a estudiar de tu palabra, Señor, específicamente del libro de Malaquías, Señor. Danos sabiduría y entendimiento de lo alto. Sé tú con nosotros y nosotros contigo en todo momento. Perdona nuestros pecados, Señor, que hayamos cometido de pensamiento, de palabras, de obra o de omisión, mi Señor. Que esta semana que va a comenzar el día de hoy, este inicio de semana, lo primero que vamos a hacer es adorarte, glorificarte, Señor, recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ofrendarte, Padre, y darte gracias por cada bendición recibida. Vamos a empezar esta semana tomado de la mano contigo, Señor, y que seas tú guiando nuestra senda, que seas tú mostrando el camino donde debemos de estar, Señor. Bendice a nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares que están en Venezuela, en Honduras, en el resto del mundo, Padre, y bendice a Madrid, y bendice a esta nación, Señor, donde vivimos. En nombre de Jesús, amén. Nuestros móviles en vibrar, por favor. Y vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Continuamos con el libro del profeta Malaquías y hoy vamos a terminar este libro. Vamos a culminar este libro que dice: Malaquías fue el último tiempo en que los profetas del Antiguo Testamento, o sea, este es el último profeta que estamos estudiando del Antiguo Testamento. Entonces, él vivió la época posterior a una reedificación del templo. El primer templo, ese primer templo fue destruido por Babilonia. Luego hubo una reedificación de parte de Nehemías, de Esdras, de Ageo, y él ya, en el tiempo de Malaquías, ya estaba con la reconstrucción del templo. Luego, él vio en este pueblo que los sacerdotes no andaban rectamente delante de Dios y tuvo que hacer varias correcciones. Luego, que él exhorta a los sacerdotes a que no sigan robando de lo que es el diezmo en el tiempo del Antiguo Testamento, para ese diezmo subsistir la tribu de los levitas. Entonces, además, los reprende por una condición espiritual donde habían lamentablemente matrimonios que no andaban conforme a Dios. Entonces, hoy vamos a culminar esta carta de Malaquías, este libro, y vamos hoy a ir entendiendo poco a poco lo que esto significa. Malaquías capítulo 4, último capítulo del libro, del versículo 1, por favor, y versículo 2 lo pueden leer. Malaquías capítulo 4, el 1 y 2, por favor. Amén. Amén, hermanita. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán sopa. Aquel día que vendrá, los abrazará al hijo Jehová de los ejércitos, y no les dejarán ni raíz ni rama. Mas a vosotros no teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y su cara traerá salvación, y saldréis y saltaréis como de la manada. Amén. Entonces, vamos a ir entendiendo estos dos versículos poco a poco. Entonces, el día del juicio, o lo que llama la palabra de Dios la ira, es hacia aquellas personas. Si tú puedes ver el texto, está diciendo que viene como un horno. ¿Cuál es la función de un horno? Bueno, si vamos a la cocina, te puede dar comida y te puede cocinar los alimentos. Pero si tú vas con el tiempo y la mentalidad judía, existió un horno que Babilonia hizo, donde el rey Nabucodonosor hizo un horno y luego tenía una estatua de gran tamaño. Y era él mismo la estatua. Y dijo: al sonar el tamboril, el arpa, el salterio, todos los instrumentos de música, todos tienen que arrodillarse y postrarse a esa estatua que soy yo, Nabucodonosor, para que me adoren a mí. Y el que no lo haga, lo voy a echar a ese horno de fuego que arde y serán consumidos y quemados. Entonces, el horno de fuego
según el contexto de la palabra de Dios, no es el horno de la cocina nuestra, sino que es un horno donde te van a llevar, lamentablemente, porque no te estás mostrando el ejemplo que estoy dando hacia Nabucodonosor. Pero hubo alguien, mejor dicho, hubieron 3 varones que andaban con Daniel, el profeta. En ese momento, Mesac, Sadrach y Abednego, se llaman estos hombres, no se inclinaron a la estatua. Y ellos, vino Nabucodonosor y les dijo, ¿no se van a inclinar? No, porque nosotros servimos a Dios de los ejércitos, no servimos a ninguna imagen. Entonces, Nabucodonosor mandó a unos soldados de él, de Babilonia, caliéntenme, por favor, 7 veces más el horno, porque los voy a echar ahí. Fue tanto la temperatura que se elevó que los soldados que fueron a arrojarlos se quemaron ellos mismos y murieron. Imagínate cuando llegaban los soldados a los custodios, se acercaron al horno, los echaron y fue tanto el fuego que había que los mismos soldados murieron. Ellos caen en el horno y lo más increíble es que Nabucodonosor está observando que ellos siguen estando allí y no son consumidos. Y ven a una cuarta persona. Eso es el libro del profeta Daniel. Y esa cuarta persona es Dios. Y Dios dice, viene el día ardiente como un horno. ¿Por qué me reflejo y por qué me acuerdo de Daniel? Porque las 3 personas que estaban dentro de ese horno, las llamas no le tocaron. Las llamas no le hicieron nada, porque había una cuarta persona que era de aspecto como de dioses, dijo Nabucodonosor en la escritura. Era el mismísimo Dios hablando, conversando con Mesac, Sadrach y Abednego. Entonces, el tema es que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros no somos soberbios, si nosotros no hay maldad, no hay gran problema con nuestra relación con Dios, cuando estemos dentro del horno, no nos quemaremos. Dios se refiere a un horno como el día final. Dios se refiere a un horno como su juicio. Entonces, pero será como la calidez soladora del sol, aquellos que aman y obedecen, etc. Si ese horno va a consumir, pero el mismo día de la ira de Dios nos va a dar una bendición eterna, porque el día de la ira de Dios, o el día del juicio final, unos irán a vida eterna y otros irán al castigo eterno. Juan el Bautista profetiza que con la llegada de Jesús, el sol o el amanecer iba a ser totalmente diferente. Inclusive, si vemos el libro de Lucas, dice, esto es una profecía dicha a la mamá de Jesús, María, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado. Imagínate, María había quedado encinta, embarazada del Espíritu Santo, y ella lee esta palabra. El profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento a la salvación de su pueblo, para perdón de pecados, pero la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Había 2 mujeres que quedaron encintas, muy similar. Una era la mamá de Juan el Bautista y otra era la mamá de Jesús. Inclusive, cuando esas 2 mujeres se acercan, el niño, Juan el Bautista, en el vientre salta de alegría. Y ella lo dice, que mi hijo acaba de brincar en el vientre, dice la Escritura, al ver que se acercaba María con el Jesucristo en su propio vientre. Entonces, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. El profeta Isaías, 400, 700 años antes, decía esto. En Jerusalén habrá un Salvador. En Jerusalén vendrá paz y armonía. Apocalipsis 21, versículos 23 y 24. La ciudad que no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen para ellas, porque la gloria de Dios la ilumina
y el Cordero es la lumbrera. ¿Quién es que nos va a alumbrar? El Cordero, Jesucristo. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, nosotros tenemos que entender que el juicio de Dios va a venir. Pero ¿cómo estaremos nosotros? ¿Metidos en un horno sin quemarnos o estaremos metidos en ese mismo horno conversando con Dios? Hablando con nuestro Dios. Que Cristo sea nuestra luz, que Él nos vale toda lágrima. Versículos 3 y 4, por favor. ¿Lo pueden leer? El día que yo fue, ustedes pisotearon a los malvados, y bajo sus pies quedaron hechos polvos, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Hebrón para todo Israel. Amén. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Moisés? Dada por Dios. ¿Alguien sabe? Las que ya nos quedaron. Exactamente, y eso se llama mandamiento. Y son 10 mandamientos. Eso fue el comienzo de todo. Moisés baja del monte Sinaí con 2 tablas escritas con el dedo de Dios, con 10 mandamientos. Luego de esto, más adelante, Dios sigue hablando con Moisés hasta que se llega a 613 estatutos, de la cual siempre el pueblo fallaba. Entonces, estas leyes que Moisés recibió en el monte Horeb, en el Sinaí, son el cimiento de la vida civil, moral y ceremonial de la nación. Éxodo capítulo 20, que ya lo vamos a ver, y Deuteronomio capítulo 5 y 4, que lo vamos a ver, debemos nosotros de tomar esta ley y ponerlas por obras moralmente, como estoy colocando aquí, en forma moral, para que nuestra vida sea mucho mejor. O sea, porque toda la palabra, dice la Escritura, porque toda la palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si yo no estudiase el Antiguo Testamento, yo no sabría el corazón de Malaquías, yo no sabría cómo enfrentó Jonás en el vientre del gran pez, de la ballena, durante 3 días, cómo reflexiona Jonás. Yo no sabría lo que había pensado Isaías o Jeremías. Entonces, el apóstol Pablo escribe en los Corintios y dice, todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra corrección fueron hechas y para que nosotros no tropecemos o para que nosotros no nos equivoquemos como ellos se equivocaron. Es decir, todo el Antiguo Testamento me sirve a mí como ejemplo para no andar en caminos que me llevan a encontrarme con el fuego o la ira de Dios. Si yo entiendo esto y estoy tomando el libro de Malaquías, en este caso como un ejemplo para mí, bajo la gracia de Cristo, donde la ley no se enseñorea de mí porque estoy rociado por la sangre de Cristo, pero yo entiendo que si empiezo a robarle a Dios como hacían los sacerdotes, me encontraré en problemas con la relación con Dios. Si yo empiezo a hacerle infiel a mi matrimonio, tengo un problema con la relación con Dios. ¿Por qué? Porque ha sucedido en el libro de Malaquías. Si yo no obedezco a los mandamientos de Dios, tendré un problema con Dios. Un joven se acerca al maestro y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le respondió, guarda los mandamientos. Y él responde, lo he guardado de mi juventud, maestro. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. No se trata del dinero, no se trata de quedarte en bancarrota, no se trata de la ruina que te está diciendo Dios. Lo más importante es la palabra que te dice, ven y sígueme. ¿Sabes por qué le dice vende todo lo que tienes? Porque el corazón del rico, ¿dónde estaba? En las riquezas. Su corazón estaba pensando en lo que realmente poseía, en lo que realmente tenía. Hubo otro que Dios nos muestra ese corazón, el corazón del rico. Tiene un granero. Imagínense un granero de 2.000 metros cuadrados que puedes meter hasta 500 toneladas de alimento. Y dice, tengo mucho más terreno y puedo generar, no 500, puedo generar 1.500. Bueno, lo voy a derribar y voy a hacer uno más grande para meter 1.500 toneladas de alimento. Y así diré a mi alma, repósate
dirá mi alma, repósate porque ya tienes muchos bienes que has ganado en esta tierra y podrás ser muy bien en esta tierra. Y Dios le dice, eres un necio porque mañana yo he pedido tu alma. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Que no sabes si tú mañana mueres o hoy mueres. Hay personas que están bien hoy y de repente le dan un diagnóstico lamentable y triste que tiene COVID y lamentable y triste se va a la UCI y de ahí no sale. O quizás sale de la UCI. Gracias al Señor, gracias a la gloria y la providencia divina. Pero ¿y si no es así? Perdió su vida por estar pendiente de todo lo que podía haber ganado. Y Dios le dice, eres un necio, tú sabes que vas a morir. Y todo lo que has heredado, todo lo que has provisto, todo lo que has trabajado, ¿de quién será? ¿De quién será? Todo tu esfuerzo, ¿de quién será? Es tanto el egoísmo, que hay que hablar de eso, porque ese es el tema de la soberbia, que está hablando Malaquías. Es tanto el egoísmo y la soberbia, que el mismo rico que tiene las posesiones, que está muriendo, no desea que ni su propia familia la herede, porque hay un egoísmo y hay un remordimiento, una ira, un celo que los carcome. Dice los 10 mandamientos. Los pongo más o menos en mayúscula, todo mayúscula, para que más o menos se pueda identificar dónde están los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjate cómo Dios lo prioriza. O sea, lo primero que Dios le dice a Israel, en esas tablas escritas con el dedo de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y segundo, luego le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Porque Dios no es una escultura, Dios no habita en un tronco, ni en un yeso, ni en un palo de madera. Y inclusive el profeta Elías, que ya vamos a hablar de él, el profeta Elías decía, ustedes tienen dioses que tienen ojos, pero no ven. Ustedes tienen dioses que tienen orejas, oídos, y no escuchan. Ustedes tienen dioses que tienen piernas, pero no caminan. ¿Qué está diciendo Elías? No te hagas imagen. Nabucodonosor hizo una estatua. Ese soy yo. No. Tú no eres la estatua. Tú eres en carne propia el que vas a sufrir. Y cuando Dios vio la estatua que Nabucodonosor hizo y que obligaba a la nación de Babilonia y los cautivos que estaban trasladados, el cautiverio de Israel por Babilonia durante 70 años, que sufrieron a Nabucodonosor, tenían que obligarse a postrarse en tierra contra la estatua. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Libro del profeta Daniel. Vino Dios y dice, por tu soberbia, nuevamente Malaquías, por tu soberbia, Nabucodonosor, vivirás como un animal. Y desde ese momento, Nabucodonosor se postra en sus manos en tierra y empieza a caminar como un cuadrúpedo. Va a la hierba y empieza a comer como un buey. Y se queda ahí sin entendimiento y sin conocimiento. Le caía el rocío, le caía la nieve y vivió así un tiempo. Y cuando él entendió, imagínese tú la soberbia tan grande, cuando Nabucodonosor entendió, por mi mano no fue que este pueblo comió, por mi mano no fue que yo libré, fue por Dios. Entonces la gloria es para Dios. En ese momento Dios dijo, ven, levántate, vuelves a ser como un hombre, ven, ya tienes conciencia. Y Nabucodonosor volvió de su camino. Pero el problema, ¿sabes qué pasó? El hijo de Nabucodonosor siguió los pasos de su padre. ¿Te acuerdas? Lo que hizo el hijo, la escritura en la pared, libro del profeta Daniel, aparece una gran pluma y una mano, imagínense una mano cortada y una pluma escribiendo en la pared. Y estaba el hijo de Nabucodonosor en un gran banquete y dijo, ya va, estamos en un buen banquete, vamos a hacer algo muy bonito. Vete y busca los utensilios de los judíos, los que utilizan para la gran ceremonia de Dios, con el cordero, con la Pascua, esos utensilios de oro especiales, como los que están en esa mesa hoy, de la copa de Dios y del pan sin levadura. Tráeme esos utensilios, vamos a emborracharnos con esta copa. Sírveme en la copa de Dios, anda. Quiero beber y emborracharme. El hijo de Nabucodonosor fue tan soberbio, tan altivo, y empezó la escritura en la pared. ¿Sabes qué decía la escritura en la pared? Nebe, ¿te acuerdas? Nebe, en griego y arameo. Y viene llámame un profeta que por favor haga entenderme esto.
le trajeron astrólogos, le trajeron hechiceros, le trajeron toda clase de personas que dividieron, ninguno podía. Vino el profeta Daniel, ese Daniel cautivo de Babilonia, el profeta de Dios. Lo que dice ahí es que tú hoy, hijo de Nabucodonosor, vas a morir y vas a ser consumido por gusanos. ¡Bum! Inmediatamente. No te hagas imagen en ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas. ¿Sabes qué pasaba con Mesac, Sadrach y Abednego? No te inclinarás a ellas. Prefiero morir que inclinarme a la estatua tuya, Nabucodonosor. Prefiero la muerte. Porque beber del fuego de Dios, tomar de la copa de ira de Dios, yo no quiero. Yo deseo estar en paz con mi Dios. Yo no me voy a inclinar. Yo no la voy a honrar. Porque yo soy Jehová tu Dios. Mira lo que dice ahora. Fuerte, celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si Nabucodonosor hizo lo malo, va a visitar Dios los hijos de los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es celoso de lo que está diciendo. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Yo te juro por Dios que lo voy a hacer. No tomemos el nombre de Dios en vano. Yo pongo hoy Dios delante de nosotros como el pacto de que yo voy a cumplir con mi palabra. No tomemos el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El último día de la creación. El último día, número 7. Dios se para y dice, en 6 días he hecho todo esto. Hoy, número 7, voy a descansar. Número 7, día sábado. El primer día de la semana es hoy. Por eso ¿por qué nos reunimos hoy y no nos reunimos el día sábado? Porque Jesucristo, el día que resucitó, día domingo, participando de la Pascua de Cristo, establece un mandamiento. Hagan esto en memoria de mí, y los apóstoles lo hicieron consecutivamente como el Señor había ordenado. Por eso que nos reunimos un domingo y no un sábado. Esta es la ley, esta es la gracia de Cristo. Honra a tu padre y tu madre. ¿Tú sabes para qué Dios coloca los 10 mandamientos? Esto, ¿tú sabes por qué? Hazte una pregunta. Oye, ¿por qué Dios en los primeros 10 mandamientos menciona a mi papá y a mi mamá? ¿Tú sabes por qué lo menciona? Porque nosotros no los honramos. Porque nosotros cuando están viejos los olvidamos. Cuando ellos están achacosos, fastidiosos, problemáticos, nosotros nos olvidamos. Y Dios dice, pues ¿sabes qué? A esa persona que te dio la vida y que tú le estás dejando a un lado porque ya es muy pesado de llevar, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Tú quieres que tus días sean acortados? ¿Tú quieres que tus días sean malos? No honres a tus padres. Luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo con falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Saben qué hizo Jesucristo? Dio 2 mandamientos. Dio 2 mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, vivirás. Haciendo esto, vivirás. El que tiene amor es importante. Sabemos que obedecer a Cristo, lo que hizo en una cruz, confesarlo delante de los hombres, bautizarse para el perdón de los pecados, y somos templo de Dios. Mirad lo que os he enseñado, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. A veces que creemos que yo que con guardar la Biblia en mi casa ya estoy obedeciendo a Dios. No. Y tampoco de sabérmelo, tampoco, es ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Los que somos de Venezuela, ¿saben que nos libertó de la esclavitud de los españoles? Simón Bolívar. Simón Bolívar escribe, muy parecido un proverbio al que acabamos de ver. Una nación sin sabiduría es un pueblo ignorante, y aquel pueblo que va a la batalla sin conocimiento pierde la batalla, pierde la guerra. Este hombre, un guerrero venezolano, entendía que es necesario para que una nación sea fuerte, tiene que tener sabiduría.
me voy al ámbito espiritual, me voy a la Biblia. Si yo conozco muy bien los estatutos de mi Dios, si yo conozco bien lo que Él desea que yo haga en esta tierra, seremos una nación fuerte y seremos nosotros realmente aquellas personas que digan de nosotros, esta nación realmente es fuerte, es poderosa, porque tiene un conocimiento muy amplio de la palabra. Entonces, Malaquías capítulo 5 y capítulo 5 y 6, por favor. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con su padre. Así no verá herir la tierra con destrucción total. ¿Qué decía? Honrarás a tu papá y a tu mamá para que los días sean largos en la tierra. ¿Qué dice el versículo 6? Yo necesito que vuelvan el corazón hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia qué? ¿Qué pasaba ahí? Si mi corazón no está con mi papá, es que algo pasa. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Si Dios ve que los hijos están contra los padres, que los padres están contra los hijos, me hizo acordar muchísimo al profeta Miqueas. Me hizo acordar mucho. El profeta Miqueas se sentó en una plaza y veía cómo la madre mataba al hijo, cómo el hijo deshonraba al padre, cómo morían en las plazas los niños recién nacidos abandonados por sus madres. Miqueas, sentado observando lo que el mundo hacía. Tú imagínate por un momento, por favor, que veas una persona que lleva en su regazo un bebé indefenso y lo deje ahí, como si fuera un paquete, y se retira. ¿Qué hace la criatura con ese tamaño? No hace nada, se muere, se muere. El corazón de los hijos debe volverse a los padres. Elías, como dice el versículo 5, Elías es mencionar la palabra de Dios, y creo que mi hermano Roberto lo habló en su sermón anterior. Tú te hablaste un poquito cerca de Elías, o algo así estuviste mencionando de que él mató a los profetas de Balaam. Fuiste tú, ¿no? Que lo conversaste en el estudio. Entonces, este hombre, inclusive, es el que se aparece en la transfiguración de Jesucristo. Pero voy a hablar de qué hizo Elías. Hay un pasaje que me llama mucho la atención. No voy a leer la historia de Elías porque es muy amplia. Pero este pasaje es el que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón. Elías está huyendo, está escapando de la persecución de una nación que lo quiere ver muerto porque él había degollado con su propio puñal a 450 profetas idólatras en un río. Después de haber dicho a Dios, Elías solo, habían 2 carneros. 450 profetas a la derecha, Elías a la izquierda. Vamos a orar a ver quién de los dos baja fuego del cielo. Los profetas se sajaban la sangre, se rompían las pieles de su propio cuerpo haciéndose daño para ver si su Dios respondía y consumía el holocausto. No pasó. Elías mandó a que voltearan 7 cántaros de agua sobre el carnero. Oró a Dios: Padre, te ruego que consumas este carnero en fuego, para que ellos vean que tú eres el único y poderoso Dios. Acabando de orar, descendió fuego del cielo, se consumió todo hasta las piedras, todo quedó consumido. Fue al río, los degolló a los 450. Luego la nación dijo: hay que dar muerte a Elías. ¿Sabes qué hizo Elías? Oró a Dios: Dios Padre, que no llueva más en tu creación, para que ellos mueran de hambre. Y no llovió más durante 3 años. Y luego oró otra vez a Dios para que lloviese. Este pasaje no ha llovido en la tierra en un periodo de tiempo. Y mira lo que pasa cuando no llueve en la tierra. Mira lo que sucede cuando no llueve en la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo doy una orden de una mujer viuda que te sustente. ¿Quién da la orden? Dios. Yo voy a dar la orden para que la mujer viuda te sustente. ¿Saben qué pasaba? Versículos anteriores, que me encanta esa palabra. Él se juntó a un río y se sentó el río y dijo: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice: quédate en el río, bebe agua y quédate tranquilo. Yo te voy a alimentar. ¿Saben quién le llevaba comida a Elías? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe que le llevaba a Elías junto al río?
¿Quién le llevaba carne? ¿Cómo sabe, hermanita? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermanita? Del pasaje. Es una belleza. Los cuervos, animales que quizás vemos hoy como, oye, un cuervo. El cuervo cogía la carne y se la soltaba a Elías junto al río. Toma, aliméntale. Los cuervos, dando orden Dios, vayan a ese río y lleven carne a mi profeta. Él está en el río. Sale del río porque el río se seca, no por otra cosa. Sale del río porque ya el río no tiene agua y llega a Sarepta. Y Dios le dice, tranquilo. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. ¿Se levantó de dónde? Del río que se secó. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Está pidiendo agua, no ha llovido en la tierra y los ríos están secos. ¿Usted entiende esto? Mira, y yendo ella para traérsela, me imagino que era su última reserva, lo poco que le quedaba en su casa. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas ahora un bocado de pan. Increíble, está pidiendo comida. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo lo que me estás pidiendo. Vive Dios primeramente. Yo no tengo pan, perdóname, no tengo pan. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja, un poquito en una tinaja, no me queda más. Y un poquito de aceite para hacer el pan. Si saben, el pan se hace con harina y aceite. Y ahora voy a recoger 2 leños, vamos a ver para qué lo va a hacer. Un puñado de harina, un poquito de aceite, voy a coger los leños para entrar y prepararlo para mí. Y, tiene un hijo, increíble, para mí, para mi hijo, para que lo comamos y sigamos viviendo. No, para que lo comamos y nos dejemos morir. No hay nada en la tierra, no llueve, los campos no producen, me queda un poquitico de harina, un poquitico de aceite, yo voy a comer con mi hijo y me voy a dejar morir. Ve la respuesta de Elías. Elías, el de Malaquías, Elías, el de la transfiguración de Cristo. Elías, aquel que no vio muerte, también es algo increíble. No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme para mí primero. La respuesta del profeta, no tengas temor. Primero haz para mí, ese puñado de harina y aceite, no para mí primeramente. Y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, llévatelo en tu corazón. Porque Jehová, tu Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Tú imagínate sacar harina de una tinaja, hacer un pan, regresar a la tinaja y está llena de harina. Coger este vaso lleno de agua, vaciarlo, dejarlo allí, darte la vuelta y está otra vez lleno. Dios está haciendo eso. Dios va a alimentar a esa viuda, Dios va a alimentar al hijo de la viuda y Dios va a alimentar al profeta Elías. Y viene Jesucristo en el Nuevo Testamento y dice, ¿sabes algo, hombres de poca fe? Dios alimenta a las aves de los cielos. Dios viste a los lirios del campo. Dios, es más, los lirios del campo son más hermosos que las vestiduras de Salomón. Y otra cosa, ustedes valen más que las aves de los cielos. Ustedes, mis discípulos, mis seguidores, valen más que los lirios del campo. ¿No creen ustedes que a ustedes no les faltará nada, hombres de poca fe? ¿Que valen más que las aves y que los lirios y no perecen? Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y ella comió, y ella su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Esta es la palabra de Dios. Libro de Mateo 17 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dice nos escriba que es necesario que Elías venga primero? ¿Se acuerdan el pasaje de Malaquías que venía Elías? ¿Por qué es necesario que venga Elías? Respondió Jesús, dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Va a matar a los profetas. Va a limpiar el camino. Un poquito. Pero no se refería, oído,
no se refería a Elías que ellos estaban acostumbrados a estudiar. Dios le llama Elías también a Juan el Bautista. Vamos, digo que Elías ya vino, efectivamente, porque ya vino, y no le conocieron. ¿Saben qué hicieron con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Estaba en la cárcel, había una fiesta en la casa de un rey, y hubo una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Recuérdenmelo. ¿Cómo se llamaba la hija? La que mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Salomé. Estaba en una fiesta y estaba el rey cuando la vio muy bonita y hermosa. Mira mi niña, ¿qué quieres que te regale? Lo que tú me pidas yo te voy a dar. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Qué corazón tan bonito. Estaba siendo instruida por su madre, obviamente. Seguimos leyendo. Entonces, cuando Jesús dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, fue eso. Y así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién. De Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres. ¿Usted desearía tener el espíritu y el poder de Elías? Eliseo lo quiso. Eliseo, el compañero de Elías. Cuando Elías se iba caminando, coge el manto, su propio manto, Elías, y está enfrente de un río, toca el manto con el río y se abren las aguas del río. Así como Moisés abrió el mar, este hombre abre un río y pasa por lo seco y le pregunta a su compañero Eliseo, el sucesor de Elías, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras. Eliseo le dije, yo quiero que tú me des algo, Elías. Dame una doble porción de tu espíritu. Dame una doble porción de tu espíritu. Si yo tuviese el privilegio, que lo voy a tener ustedes también, de estar en presencia de mi Cristo, del apóstol Pablo, del mismo Elías, de los profetas, yo entenderé cómo es un corazón como el de ellos dado por la palabra, pero cuando lo vean personas será nuestra luz como será Cristo. El tema es que Eliseo le pide una doble porción. Usted le ha pedido a Cristo, Señor, dame fe, Señor, dame sabiduría, Señor, dame un espíritu de credulidad, dame un espíritu fuerte, Señor, dame un doble espíritu de lo que ya poseo. Eso es lo que pidió Eliseo, un espíritu fuerte. Y Elías le dice, me pides cosa difícil, pero voy a decirte una cosa, yo ahora mismo estoy preparado para irme con Dios. Está caminando con un río abierto sobre lo seco, cruzándolo con Eliseo. Si tú llegases a ver cómo yo me voy a ir con Dios, tú llegases a ver eso, se te hará cumplido lo que vas a hacer. Él fue caminando y apareció un carro de fuego con jinetes en fuego, en un torbellino. Recogieron a Elías y se lo llevaron al cielo. Y Eliseo gritaba de emoción, estoy viendo carros de fuego, estoy viendo el gran torbellino, lo veo Elías, y lo gritaba. En ese caso se le cayó un trozo del manto de Elías y Eliseo dijo, yo soy tú ahora el que voy a servirte. ¿Dónde está Jehová de los ejércitos que ahora habita conmigo? Golpeó el río y el río se abrió nuevamente. Y Eliseo se devolvió solo por los secos. Eliseo pidió un espíritu fuerte. E irá delante de mí con espíritu y con poder de Elías. Ese poder de Elías. Para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos. Nuevamente. Ya es la tercera vez esta mañana que hemos leído en diferentes partes de la Escritura para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Malaquías 6, último versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Este versículo me llama la atención. Me llama la atención porque el juicio de Dios ha de venir. Malaquías nos da principios prácticos acerca del compromiso de Dios, como lo dijo el capítulo 1. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminoso
los que estaban robando el diezmo de Dios, capítulo 2. Debemos hacer de la familia una prioridad en toda nuestra vida, que nuestro hogar sea fundamentado. Estudiábamos el otro día cómo es posible que el que quiera liderizar una congregación, su familia no vaya a adorar a Dios. Y Dios dice, ¿cómo es posible que el que no sepa gobernar su propia casa quiera gobernar la casa de Dios? Tenemos que entender que nuestra prioridad, nuestro primer ministerio es nuestra casa. Si mi casa no está bien, yo no hago nada llevando afuera un evangelio. Si mi propia familia no cree en Cristo, ¿yo qué hago queriéndome ganar al mundo si mis hijos están en tinieblas? Yo quiero ganarme al mundo y mi familia se está muriendo. Es como yo decirle, yo deseo para mí, mira el egoísmo. Yo deseo para mí tierra nueva, cielo nuevo, vida eterna, pero para mis hijos oscuridad y tiniebla. Yo deseo para mí estar con Cristo, que Él enjuague toda lágrima, pero para mis hijos tormento eterno. Mi familia es lo primero. Eso es lo que dice el capítulo 2. Debemos estar listos para el proceso de refinamiento de Dios que nos muestra en su vida. Cuando Dios te dice, obedece, cambia, sé prudente, es porque nos quiere refinar como el oro, como es pasado por fuego. El oro se prueba con fuego, nuestra fe también es probada por fuego. Debemos de darle el 10%, según el Antiguo Testamento. Muy claro, hermanito, muy claro está. Nosotros hoy ofrendamos de nuestro ingreso según nuestro corazón, porque bajo la gracia, bajo el libro del profeta Malaquías, era diezmo. Bajo nuestro tiempo es bajo la ofrenda. Nosotros hoy damos como hemos provisto en nuestro corazón, como hemos generado en nuestro trabajo. Pero, ¿qué importancia me da a mí saber esto que pasó en Malaquías con el 10%? ¿Qué importancia me da a mí saber? Que ellos trabajaron y le dijeron a Dios mentiras. Toma, este es el 10%, y sustraen del dinero. En el Nuevo Testamento, un matrimonio le dijo al apóstol Pedro, Pedro, he vendido esto en un precio. Y Pedro le dijo, ¿es seguro? Sí, eres mentiroso. No lo has vendido en ese precio. ¿Para qué me mientes a mí? Estás mintiéndole a Dios. Y cayó como muerto. En nuestros días no mentamos a Dios. No hay lugar para la soberbia, dice el capítulo 3. Malaquías cierra los mensajes señalados con el día del juicio, lo que vimos hoy. Para todos los que están dedicados a Dios, será un día de gozo debido a que morarán en la eternidad con Dios. Ese fuego no será un problema. Ese horno no será un problema. Los que han despreciado a Dios serán estopa. ¿Usted sabe qué es una estopa? Como la que se pone en los carros. ¿Cómo está la estopa? Un poquito enredada. ¿Cómo tiene su vida usted con Dios? Como una estopa. La estopa, según Dios, la agarra la estopa, el profeta, inclusive la usa como fuego inicial, como la yesca. Para ayudar al pueblo a estar preparado para ese día, Dios enviará un profeta semejante a Elías, Juan el Bautista. Él preparó el camino de Cristo, el gran Mesías. En el Nuevo Testamento comienza cuando este profeta hace un llamado para que el pueblo vuelva de sus pecados y regresen a Dios. Hoy, 2021, 18 de julio, Cristo está a la diestra del Padre, sentado, porque el sumo sacerdote, cuando acabó la obra, y como lo veían los judíos, veían a través de un velo que se sentaba el sumo sacerdote, es decir, había terminado todo el sacrificio y había salido todo bien. Bueno, Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra de su papá, porque todo salió bien, porque todo salió perfecto. Entonces, nosotros debemos entender de que como Cristo ahora nos ha dado este nuevo estilo de vida, y yo deseo ver a Cristo. ¿Quién quiere ver a Jesús? ¿Quién quiere hoy abrazar a Cristo? Usted imagínese por un instante de tiempo que usted pueda verle por fin a Él cara a cara. ¿Tendrá valor de voltear sus ojos a ver a Cristo? ¿Tendrá valor de ver esas manos y esas cicatrices, esos agujeros de la cruz? ¿Tendrá valor de mirarle a un costado o verle la cabeza con las cicatrices de toda la corona de espinas que le clavaron y le dieron como un mazo en la cabeza? Yo realmente deseo ver esas cicatrices.
Yo sí las deseo. Yo deseo estar en la presencia de Dios. Yo deseo que Él pague mis lágrimas. Que Él me diga, bienaventurado eres porque perseveraste. Bienaventurado eres porque fallaste y te arrepentiste. Bienaventurado fuiste cuando no honraste a tus padres, pero los llamaste y pediste perdón porque no sabías lo que hacías. En tu ignorancia, en tu soberbia, el corazón que yo busco en ti, Alejandro, en este caso, es que te olvides de la soberbia, te olvides del orgullo y sirvas a Dios. El profeta lo está diciendo. El rey David asesinó, adulteró, mató, mintió y en todo momento dijo, Señor, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Haga usted lo mismo. 4 consejos, lo pueden leer. Hemos terminado. Vamos a pasar un pequeño break y continuamos con el servicio dominical. Dios le bendiga, hermanos.